Corea del Norte es un país de luto. Su dictador durante los últimos 48 años, Kim Il-sung, ha fallecido. Para los norcoreanos, Kim Il-sung fue un dios viviente. Y a esa gente le dijeron que Dios había muerto. Estaban en estado de shock porque se criaron pensando que era un dios y sin saber que también era mortal. Pero el mito de la divinidad de Kim escondía una verdad más oscura. Detrás de ese rostro había un dictador temible cuyo régimen encarceló, asesinó y torturó a decenas de miles de personas. Kim Il-sung creó una atmósfera de miedo y paranoia. Y todos sabían que debían mantenerse a raya. Siempre les advertí a mis hijos que tuvieran cuidado con lo que decían. Si lo criticaban accidentalmente, todos moriríamos. Necesitaba tener un control absoluto sobre la gente, lo cual implicaba qué pensaban, dónde trabajaban, qué comían. No hay ningún otro país en todo el mundo que ejerza un control y un poder mayor sobre sus ciudadanos que Corea del Norte. Irónicamente, el hombre que transformó su país en una especie de cárcel pasó casi toda su juventud luchando por la independencia de Corea. Cómo un hombre que arriesgó su vida por la libertad de su pueblo se convirtió en un opresor y creó una de las sociedades más controladas del mundo. Las dictaduras han tenido un increíble impacto en el último siglo. Los dictadores aprenden los unos de los otros. Cada uno es diferente, pero muchos usan las mismas tácticas. Uso del miedo. Propaganda. Control de élites. Propaganda. Creación de un enemigo. Culto a la personalidad. Uso de la violencia. Estas son las herramientas que los dictadores utilizan para mantenerse en el poder. Dictadores. Kim Il-sung. La dictadura que creó Kim Il-sung en Corea del Norte sigue vigente casi 25 años después de su muerte. Kim creó el sistema cuando estaba en la cumbre del poder y ha durado casi 70 años. Lo ha controlado la misma familia y ya ha llegado a la tercera generación. Es un récord extraordinario. La Corea del Norte actual, gobernada por Kim Jong-un, sigue siendo un estado totalitario severamente controlado. Si estudias la ideología, la estrategia y la política de Kim Jong-un, ves que es muy parecida a la de su abuelo Kim Il-sung, pero con un toque moderno. Es una de las sociedades más estrictamente reguladas y aisladas del mundo. Las semillas de esta dictadura extrema se cultivaron hace más de 100 años, en una época de agitación violenta en Corea. 1910. Japón coloniza el país. El imperio creciente de Japón pretendía que Corea fuera un punto de entrada para atacar a sus enemigos, China y Rusia. Pero los coreanos están a punto de comenzar décadas de sufrimiento. Los japoneses llevaron a cabo un programa de limpieza étnica. Cambiaron los nombres de los ciudadanos coreanos y trataron de erradicar el idioma coreano. A los que se resistieron les torturaron y ejecutaron. Este es el mundo en el que nació Kim Il-sung en 1912. 2 años después de que comenzara la ocupación. En un pueblo a las afueras de la capital coreana de Pyongyang, sus padres lo llamaron Kim Son-yu.
Ese niño se llamaba Son-yu, que significa pilar del país. Sus padres esperaban que hiciera algo increíble. Los padres de Kim le inculcaron el cristianismo desde que era pequeño. Pyongyang era el centro del cristianismo en Corea. Se la conocía como la Jerusalén del Este. Kim aprendió a tocar el órgano y lo tocaba en la iglesia de sus padres. Pero justo antes de cumplir 7 años, su inocencia se vio mancillada. Cuando detuvieron a su padre por protestar contra la ocupación japonesa. Detuvieron a su padre en 1919 durante las manifestaciones independentistas contra los japoneses. Su padre participaba en el movimiento de resistencia local frente a la opresión japonesa. A él y a otros manifestantes los encarcelaron y los trataron sin piedad. Kim fue a ver a su padre a la cárcel. Y esa imagen de su padre derrotado, magullado, torturado y completamente demacrado se grabó en su memoria. El hecho de ver a su padre sufrir le infundió un odio hacia los japoneses. Con 19 años, dedicó su vida a la causa de sus padres. Se alistó en el grupo de guerrilleros comunistas para luchar contra el ejército japonés en las montañas cercanas a la frontera entre China y Corea. Son zonas muy montañosas, extremadamente calurosas en verano y gélidas en invierno. Se llega hasta los 40 grados bajo cero. Son unas condiciones muy malas. El éxito de Kim frente a los bastiones japoneses le hizo ganarse una reputación de heroico luchador por la libertad. Era un hombre alto para ser coreano, más de 1,80. Era un guerrillero fuerte, inteligente, escurridizo y destacado. Con 24 años, Kim subió de rango y lideró a cientos de hombres en los ataques a las posiciones japonesas. A medida que crecía su fama, se iba convirtiendo en una figura casi legendaria. A finales de la década de los 30, Kim Il-sung se convirtió en el líder de la guerrilla en la lucha contra los japoneses más buscado. Enviaron unidades de hombres especiales a las montañas para detenerlo. En 1938 y 39, los japoneses enviaron a miles de soldados para frenar a Kim Il-sung y a otros guerrilleros. Japón mató a miles de guerrilleros, pero no a Kim. Los compañeros revolucionarios de Kim le bautizaron como Kim Il-sung, que significa se convierte en el sol. Y es el nombre que perduró. Si no hubiera sido un guerrillero, no se habría llamado Kim Il-sung. Los medios de comunicación del sur de Corea, Europa, China, Rusia, de todo el mundo hablaron de él. En las siguientes décadas, la leyenda de Kim como luchador por la libertad dará pie a una característica distintiva de su dictadura. El culto a la personalidad es la idea de que el líder posee cualidades superhumanas y de que el líder es el salvador de la nación. Los dictadores crean el culto a la personalidad porque les permite cautivar a la sociedad y asegurarse de que ésta los adore. Kim Il-sung era capaz de hacerlo a un nivel jamás visto hasta entonces. La época de Kim como líder de la guerrilla forjaría la base del culto a la personalidad que se erigió en torno a él. Cuando empezó fue un elemento enorme de prestigio y de legitimidad. Y sigue siendo el pilar de la legitimidad del régimen. Pero en la primavera de 1941, aún quedaba mucho tiempo para la dictadura de Kim. Los japoneses habían acabado con el movimiento de la guerrilla.
Kim y los guerrilleros se vieron obligados a huir y se refugiaron en el último lugar seguro que les quedaba: la Unión Soviética. El ejército soviético acogió a Kim por su resistencia frente a Japón. Le nombraron capitán y le pusieron al mando de 160 guerrillas coreanas. Kim y sus guerrilleros se entrenaron para atacar a Japón. Pero en junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética, lo cual obligó al país a defender sus fronteras occidentales. Kim se encontraba en el extremo oriental soviético. Mientras esperaba, observaba de cerca a su líder con mano de hierro. Kim Il-sung estudió a Joseph Stalin. Le infundía un gran respeto. Kim había comenzado una fase habitual en el desarrollo de muchos dictadores. Los dictadores aprenden los unos de los otros sobre cómo llegar al poder, cómo hacer frente a los oponentes, cómo mantener la dictadura durante décadas. Para muchos dictadores, Joseph Stalin es un modelo a seguir. Stalin usó su propio culto a la personalidad para ayudar a transformar la Unión Soviética en una potencia industrial y económica. Cultivó la imagen de que era el padre de la nación y un líder fuerte. Pero además, era experto en usar el miedo para garantizar la lealtad. Todo aquel que quisiera aprender de Stalin estudiaba el nivel de brutalidad que se necesitaba, sobre todo al inicio del régimen, para garantizar la obediencia de las masas. A más de 800 kilómetros de Corea, Kim parecía estar a años luz de aplicar esas tácticas. Pero con el inminente fin de la Segunda Guerra Mundial, las cosas estaban a punto de cambiar. Mientras Kim estaba en el extremo oriental soviético, Stalin acababa con el ejército de Hitler en Alemania. El 8 de agosto de 1945, Stalin declaró la guerra al enemigo acérrimo de Kim: Japón. Junto con su aliado, Estados Unidos, los soviéticos echaron a los japoneses de Corea. El sueño de Kim desde que tenía 7 años, ver a Corea liberada de los ocupantes japoneses, por fin se hacía realidad. Pero había un problema. Los soviéticos entraron por el norte y los estadounidenses por el sur, y acordaron dividir la península por el paralelo 38. Corea quedó dividida y controlada por dos potencias extranjeras. Al norte, los soviéticos necesitaban la confianza de los coreanos para ayudar a estabilizar su ocupación. Así que contactaron con Kim y lo enviaron de vuelta a Corea. Sus años de exilio por fin habían terminado. Los soviéticos los enviaron a Pyongyang y lo establecieron como su hombre de confianza en ese lugar. Era alguien que podía llevar a cabo los objetivos soviéticos. Los soviéticos le dieron a Kim un puesto clave: comandante adjunto en Pyongyang. Actuaba como nexo de unión entre las fuerzas de ocupación soviéticas y los coreanos. Era la primera vez que saboreaba el poder político y su ambición se hizo evidente. Comenzó a verse como el hombre que podía volver a unir Corea del Norte y del Sur, y ansiaba el liderazgo de la nación. Pero lo que le motivó fue la ambición personal y la misión de construir un país.
Le motivó el deseo de que su país estuviera intacto. Los destacados líderes soviéticos quedaron impresionados por el éxito de Kim como oficial y le pusieron al mando del gobierno de marioneta que habían instaurado en Corea del Norte. En febrero de 1946 se convirtió en el jefe del primer gobierno nacional y justo desde ese momento podemos ver el dominio de Kim Il-sung sobre el sistema norcoreano. El guerrillero Kim luchó por la liberación de su país durante casi 2 décadas. El político Kim tardó solo 4 meses en convertirse en su gobernador. Pero seguía estando controlado por los soviéticos. Para gobernar su país por sí solo, necesitaba demostrarles a los soviéticos que podía gestionar con éxito un país comunista leal a ellos. Solo podía hacerlo si contaba con el apoyo de su pueblo. Kim pasó a una táctica que le resulta familiar a muchos dictadores en potencia. Kim dio un nuevo paso para demostrar a los soviéticos que era capaz de gobernar el país sin su ayuda, demostrándoles que podía defenderlo. Creó un grupo central con algunos de los 200 camaradas de su antigua guerrilla y reunió un ejército enorme de más de 60.000 soldados. En 1948, los soviéticos estaban convencidos de que Kim era un buen seguro para el país y comenzaron a marcharse. Era la primera vez en 4 décadas que Corea del Norte era libre y no estaba controlada por una potencia extranjera. Y Kim era el líder indiscutible. Por fin tenía el poder de conseguir su objetivo definitivo, uno que compartían muchas personas de su país: unificar Corea del Norte y del Sur. Kim quería que la península estuviera unificada y bajo un único gobierno, como había ocurrido durante miles de años. Kim Il-sung se vio como el gran unificador de una Corea unida y sin soldados extranjeros. En el verano de 1949, Kim vio su oportunidad. Estados Unidos había retirado la mayoría de sus soldados de Corea del Sur. Entonces sus fronteras las defendían 60.000 soldados surcoreanos. Cuando Kim duplicó su ejército a 120.000 hombres, los surcoreanos estaban en inferioridad con una protección de 2-1. Un año más tarde, Kim invadió Corea del Sur. El ejército de Kim arrasó a las fuerzas surcoreanas y las arrinconó en una pequeña esquina del país. Creía que su sueño de una Corea unificada estaba a punto de hacerse realidad. Pero Kim cometió un error de cálculo importante. Pareció no entender que Corea del Sur era muy importante para Estados Unidos. Septiembre de 1950. Ante el temor de una invasión mundial del comunismo, una tropa de las Naciones Unidas liderada por soldados estadounidenses lanzó un contraataque temerario. Este ataque hizo que el ejército de Kim retrocediera al norte. Las fuerzas derrotadas de Kim volvieron a Corea del Norte tras el paralelo 38. Estas fuerzas, bajo el mando de Estados Unidos, estuvieron a punto de acabar con el régimen de Kim. La decisión de Kim de llevar a cabo una guerra en la península de Corea llevó a su país al filo del desastre.
1 de octubre de 1950. El ejército de Kim Il-sung estaba atrapado en un pequeño rincón de Corea del Norte por las fuerzas de las Naciones Unidas que lideraban Estados Unidos. Kim necesitaba ayuda desesperadamente y convenció al líder de China, al presidente Mao, para que apoyara la causa comunista. Tres semanas después, más de 250.000 soldados del Ejército Rojo cruzaron el río Yalu hasta Corea del Norte y lograron que los estadounidenses retrocedieran tras el paralelo 38. No solo salvaron a las fuerzas de Kim de la aniquilación, sino que además resucitaron su sueño de reunificar Corea. Pero Estados Unidos contraatacó con una táctica nueva y despiadada. Estados Unidos comenzó a bombardear todo. Escuelas, hospitales. Fue una despiadada campaña aérea de tierra arrasada. Arrasaron Pyongyang, arrasaron Hamhung, arrasaron Wonsan. Murieron miles de personas de la noche a la mañana. Fue devastador. Se lanzó un tonelaje de bombas en Corea del Norte superior al que se lanzó en la Guerra del Pacífico entre Estados Unidos y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Julio de 1953. Casi 3 años después de que comenzara y como consecuencia del bombardeo estadounidense, la guerra terminó con un cese del fuego. Los combatientes estaban agotados y terminaron donde empezaron, en el paralelo 38. Fue una derrota humillante para Kim. Su sueño de unificar el país se había desvanecido. Habían bombardeado a Corea del Norte hasta someterla, y una quinta parte de su población había fallecido. Hubo muchas voces de su entorno que lo criticaron por ello. En ese momento estaba en una posición muy débil por su imprudente acción. Pero Kim no tenía ninguna intención de ceder su liderato. Comenzó a dar una serie de pasos que garantizarían su posición en el país en los años venideros. Uno de los primeros fue un movimiento clásico de los dictadores. En cualquier dictadura tienen que usar la fuerza porque necesitan proteger la imagen de poder y de control. La imagen de que si alguien intenta poner en peligro el régimen tendrá problemas. Inmediatamente, Kim le echó la culpa de la guerra a sus rivales, denunciando públicamente a 12 altos cargos comunistas que habían criticado su gestión. Se acusó a los rivales de Kim de colaborar con los estadounidenses para acabar con Corea. Tuvieron que admitir los cargos. A algunos se los mandó al exilio y a otros se los ejecutó. Kim Il-sung recurrió a purgas y ejecuciones para enviar un mensaje a las élites y al pueblo. Si se oponían a él, no sobrevivirían. Al igual que hizo Stalin previamente, Kim eliminó a los adversarios sospechosos. Acabó con 2.500 en solo 4 años. Destituyó a sus enemigos. Hemos aprendido de Kim que en este periodo concreto fue un líder violento y despiadado que no toleró ninguna oposición. Aunque ya se había encargado de sus enemigos políticos más peligrosos, Kim todavía tenía que convencer a las masas de que él no era el culpable de su sufrimiento durante la guerra. Confió en una táctica que se convertirá en el distintivo de su régimen. La propaganda es la difusión de la información que beneficia al régimen. La necesitan para controlar la manera de pensar del pueblo y asegurarse de que las masas son leales al régimen. Kim usó una incesante corriente de propaganda para crear una realidad alternativa en la que Estados Unidos suponía una amenaza inminente ante la seguridad de su pueblo.
El bombardeo de Corea del Norte era un recuerdo vivo para demostrar lo salvajes que eran los estadounidenses. Lo que me enseñaron y lo que escuché hasta que me sangraron los tímpanos, y desde el segundo en que abrí los ojos, era que nuestro mayor enemigo era Estados Unidos. Habían reinventado la historia. Pero Kim era consciente de que si se repite una mentira, al final se cree que es verdad. Desde el primer día de colegio hasta la universidad, siempre nos contaban la misma historia, que Estados Unidos inició la guerra y que, posteriormente, Estados Unidos pidió un acuerdo para el cese del fuego. Así que nos dijeron que nosotros ganamos la guerra. La campaña de propaganda de Kim recordaba continuamente a la gente que él era el padre de la nación. Se publicaron 100 millones de libros para rendir homenaje a su grandeza. Pero para que calara profundamente el culto a su personalidad, Kim necesitaba mezclarse entre la sociedad. Así que viajó por todo el país para difundir su mensaje en persona. Kim tenía una personalidad muy poderosa y fue capaz de conectar con la gente de a pie. Lo comparo con Mohamed Ali en el sentido de que cuando caminaba entre una multitud de gente parecía que todos lo amaban y querían que les diera un apretón de manos. Era por su megalomanía y para demostrar al pueblo coreano que era un líder activo, pero además se bañaba en la adulación de su propio pueblo y parecía creer que realmente se lo merecía. A finales de los 50 floreció el culto a la personalidad de Kim. Pero su confianza pública contrastaba con una paranoia creciente a puerta cerrada. La paranoia es un rasgo dominante en los dictadores. Es una tendencia que les lleva a la proyección de sus propias inseguridades y sospechas. Y su motivación pasa por controlar todos los aspectos de la sociedad. En sus ansias por obtener el control, Kim trató de aislar por completo a su país de las influencias externas. Cerró todos sus medios de comunicación y fuentes de información. Tanto la información interna como la que entraba y salía del país. Así consiguió que la gente solo conociera el tipo de información que el régimen quería que conociera. Se vieron obligados a escuchar la radio, que solamente tenía una emisora durante todo el día. Podían apagarla, pero no cambiarla. Así que durante todo el día escuchaban lo genial que era Kim Il-sung. La obsesión de Kim con la lealtad de su pueblo se intensificó. Les mantenía a raya con un programa semanal obligatorio al que llamó sesiones de autocrítica. Cada persona del grupo tenía que criticarse a sí mismo. Luego nos ordenaban que criticáramos duramente a los demás para poder crecer como personas. Humillaban a los que no criticaban a los demás y los tildaban de vagos y de malas personas. Todos se espiaban entre sí. Y todos sabían que no podían mostrar ningún signo de deslealtad porque sería visible para todos. A principios de los años 60, tras casi 2 décadas en el poder, Kim ya tenía asegurado el control del país. Pero seguía habiendo conspiraciones contra él en todas partes. Para anular a los disidentes, el régimen hacía que el miedo y la inseguridad fueran parte del día a día. Una dictadura necesita tener una cultura del miedo para garantizar el sentido de la lealtad hacia el líder. El miedo al castigo siempre formará parte de un régimen así.
Siempre nos vigilábamos los unos a los otros. Cuando estaba en el colegio, me alegraba cuando informaba sobre el comportamiento de otra persona y además me sentía muy orgullosa de ello. Pero cuando crecí, tuve miedo. Siempre tenía miedo. Y vivía con miedo. A mediados de los 60, Kim Il-sung ya había creado una cultura del miedo con 12 millones de norcoreanos como víctimas. Sus desfiles demostraban que su poder estaba por encima del pueblo. Pero no bastaba con eso. Kim reforzó su lealtad con la policía secreta, cerca de 50.000 personas que vigilaban sus vidas diarias. La policía secreta es importante en las dictaduras porque necesitan saber quiénes son los opositores y acceder a información detallada. Para identificar las amenazas, la policía secreta llevó a cabo un plan altamente invasivo. En todo el país, los agentes reunían información personal de cada persona. Los datos se utilizaban para reforzar un sistema de castas inflexible, que valoraba a cada persona en 3 categorías en función de su lealtad. En estas 3 categorías hay entre 75 y 95 subdivisiones para organizar a la población. Se determina qué tipo de trabajo vas a desempeñar, qué tipo de educación vas a recibir, dónde vas a vivir. El sistema de castas eliminó a los enemigos del Estado. Lo peor que les podía suceder a los que se les consideraran opositores es que se les mandara a los gulags. Vinieron y se llevaron a toda nuestra familia a un campo de concentración. A mis abuelos, a mi padre, a mi madre y a mí. Yo tenía 9 años. Estuve en un gran campo de concentración con unas 50.000 personas. Se llevaron a mi abuelo y lo ejecutaron. Yo hice trabajos manuales que me resultaban físicamente insoportables. Vivíamos como si fuéramos animales. La dura realidad de las instalaciones de detención norcoreanas es que están sujetas a torturas, abusos sexuales y procesos médicos forzados. A veces realizaban ejecuciones públicas y nos obligaban a mirar. Fue la primera vez que vi a alguien morir ahorcado. Les tiraban piedras a la cara hasta que se llenaban de sangre. Por la noche los cuervos venían para comerse sus cadáveres. Durante los años 60, el régimen de Kim ejecutó a más de 6.000 enemigos políticos. A medida que se terminaba la década, la cultura del miedo había calado en todos los rincones del país. Entonces el régimen controlaba hasta el más mínimo aspecto de la vida diaria. La rutina básica era 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio. Cada día nos obligaban a realizar 2 horas de estudios de adoctrinamiento. Había que hablar y escribir sobre la ideología del líder.
Eso es lo que había decidido Kim Il-sung. El gobierno incluso dictaba cuánto podía comer cada persona, racionando su consumo mediante la política de distribución alimentaria. Los adultos 700 gramos diarios de comida, los estudiantes 600, los niños 500 y los ancianos 300. Solo podías comer hasta el punto de saciar ligeramente el hambre. Decían que si comías hasta estar totalmente saciado, no mejorarías como persona. La ley era así. El adoctrinamiento de Kim sobre su pueblo alcanzó su cúspide en mítines masivos en los que se le honraba como su líder supremo. El alcance de su culto a la personalidad es algo que no habíamos visto nunca antes. Superaba el fanatismo. Era una socialización total de cada individuo. Cada persona del régimen estaba adoctrinada. A principios de los 70, el culto a la personalidad de Kim en Corea del Norte estaba totalmente consolidado. En 25 años había pasado de ser una marioneta soviética a un líder irrefutable. Pero le seguía atormentando una duda. ¿Durante cuánto tiempo podía garantizarse su régimen cuando falleciera? Kim sabía que no viviría eternamente. Vio lo que ocurrió en la Unión Soviética tras la muerte de Stalin. La confusión en el liderazgo político llevó a lo que, según Kim, era el camino equivocado. Y no quería que sucediera lo mismo en Corea del Norte. Creó un plan extraño y atípico para un dictador comunista que se acercaba al fin de su mandato. Se centró en su familia. Al fin y al cabo, ¿en quién puedes confiar más que en tus familiares cercanos? El liderazgo de un régimen comunista nunca había pasado anteriormente a través de una línea de sucesión. Pero en 1971, Kim creyó que era la única oportunidad para mantener vivo su sistema tras su muerte. Se centró en su hijo mayor de 29 años, Kim Jong-il, quien trabajaba al frente del Departamento de Propaganda y Agitación del régimen. Kim Il-sung preparó a su hijo para que fuera su sucesor. Le colocó en posiciones importantes del partido. Uno de los proyectos clave que desarrolló Kim Jong-il es el de venerar a su padre. Trabajó para convertir a su padre en la figura de Dios. Todo formaba parte del plan de sucesión de Kim Il-sung. Para implementarlo, se deificó a sí mismo y a su hijo y en el proceso elevó su culto a la personalidad hasta un nivel totalmente nuevo. El régimen de Kim fue capaz de crear una religión y un mito completos en torno al liderazgo diciendo que eran divinos. Y el mito comenzó desde la infancia de Kim. Él era una persona idílica. Y cuando creció, derrotó él solo a los japoneses. También se veneraba la vida de Kim Jong-il. Aunque se cree que nació en una base militar rusa durante la Segunda Guerra Mundial, la nueva propaganda de Kim representaba el nacimiento de su hijo en las laderas místicas del monte Pictu. Todos los coreanos creen que este es el lugar de origen del pueblo coreano. Decir que eres descendiente del monte Pictu significa que eres una especie de dios con el derecho de gobernar. Durante los años 70, además de las incontables obras de arte y películas que alababan a Kim y a su familia, se construyeron 34.000 monumentos en su nombre. Se los consideraba dioses en Corea del Norte. Kim estaba satisfecho. Su sucesión estaba en marcha y podía dar un paso atrás. Desde ese momento, Kim Jong-il realizó muchas de las tareas diarias para gobernar el país. En los 80, cuando su hijo gobernaba el país prácticamente en solitario, Kim Il-sung se centró en sus propias necesidades.
El hombre responsable de unas 260.000 muertes en los gulags estaba obsesionado con prolongar su vida hasta los 120 años. Para ello, Kim creó el Instituto de Investigación de la Longevidad. Su única misión era mantenerlo vivo. Reunieron a hombres del mismo peso, altura y edad que Kim Il-sung para realizar tratamientos médicos. Colocaron marcapasos a 15 norcoreanos para asegurarse de que estos funcionasen cuando se lo pusieran a Kim Il-sung. Kim ordenó a sus médicos que le realizaran docenas de transfusiones sanguíneas de hombres jóvenes y sanos. Pasó horas rodeado de niños pequeños con la esperanza de absorber parte de su energía. Había personas encargadas de seleccionar sus granos de arroz para que no ingiriera ninguno en mal estado. Pero ni siquiera Kim podía esquivar la muerte. El 8 de julio de 1994, con 82 años, Kim Il-sung murió de un infarto. En todo el mundo los expertos políticos observaron y esperaron creyendo que el régimen de Kim se desmoronaría sin él. Se tambaleó, pero sobrevivió. La fortaleza de la dictadura que forjó Kim pasó otra prueba en 2011, cuando sobrevivió a la muerte de Kim Jong-il. Una vez más, el poder se transmitió de padre a hijo sin dificultades. Hoy, con Kim Jong-un, el régimen se ha fortalecido emulando a su fundador. Kim Jong-un es un clon de Kim Il-sung. Su corte de pelo es un clásico que llevó Kim Il-sung a finales de los 40 y ha engordado para parecer tan grande como su abuelo. El culto a la personalidad de Kim Il-sung nunca ha desaparecido. Su presencia está por todas partes. Hay canciones, hay himnos, hay libros, hay historias, hay estatuas, hay carteles por todas partes. No puedes evitarlos. Al final, Kim Il-sung hizo algo que ningún otro dictador comunista del siglo XX había logrado. Creó una dinastía. Al pasar el liderazgo de su país a su hijo, maquinó una sucesión hereditaria. Nunca se había visto algo así en el mundo comunista. Irónicamente, tras luchar por liberar a su pueblo de los abusos de Japón, Kim Il-sung creó un sistema que causó incluso más sufrimiento a su pueblo. En todo este proceso se perdieron muchas vidas. Corea del Norte sigue en conflicto con Corea del Sur y con Estados Unidos. Y ahora es un estado nuclear. Las repercusiones ahora son mucho más aterradoras que cuando estaba Kim Il-sung. Ahora Corea del Norte tiene la capacidad de arrasar toda la región con sus armas nucleares. La dinastía de Kim Il-sung ha sobrevivido a 12 presidentes estadounidenses en sus 8 décadas. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo durará su creación, la sociedad más aislada y controlada del mundo? Creo que este régimen puede durar muchos más años. No debemos descartar la posibilidad de que se desmorone, pero tampoco subestimar que este régimen puede seguir siendo fuerte y duradero en el futuro.